Un director ejecutivo viudo contrata a una actriz para que finja ser la madre de su hija. Pero entonces ella cuenta un cuento de hadas que solo la verdadera madre de la niña conoció. Si se pierde la memoria, ¿puede el amor encontrar el camino de regreso? Una mentira accidental, un recuerdo que se desvanece y una decisión que nadie está listo para tomar. A veces lo que perdemos es lo único que alguna vez fue real. Y aquí es donde todo comienza de nuevo con un solo cuento de hadas. Mi mamá viene. Lyra lo dijo con la seguridad de quien recita una fecha ya impresa en el calendario. Sin vacilación, sin duda. Miró a su maestra, sus dedos entrelazados con precisión sobre el pequeño escritorio de madera, aún manchado de tinta azul. La maestra hizo una pausa. El bolígrafo rojo se quedó congelado a mitad de la frase justo encima de día de traer a tus padres a la escuela, en la hoja de inscripción pegada a la pizarra. Dijiste, tu mamá. Lyra asintió. Sí, estará aquí el viernes. Puedes anotar su nombre. No era una mentira, ni siquiera un sueño. Solo las palabras de un niño, que aún no era consciente de que el mundo real tiene agujeros demasiado grandes para que la imaginación los llene. El profesor lo anotó en silencio, con la mirada fija en Lyra un instante más de lo habitual, como si intentara decidir si esa mirada brillante albergaba fe o un silencio que pedía ser llenado. Caleum Dorné recibió la llamada en medio de una revisión trimestral. Una proyección brillaba en la pantalla, la voz de alguien se deslizaba entre los datos y las previsiones de crecimiento, pero las palabras se le escaparon como la niebla. Se disculpó sin esperar un asentimiento. Sus pasos eran suaves por el largo pasillo del piso 26. Las paredes de cristal reflejaban su moderación a medida, su compostura impecable, pero no el silencio que le había arrebatado el corazón durante 6 años, dijo Lyra. Su madre viene. La voz del director se desvaneció suavemente, apenas un suspiro. Solo queríamos confirmar. No respondió. Su madre, repitió el profesor, esperando algo concreto. Probablemente solo fuera su imaginación, dijo al fin. No la conoce. Nunca supo quién era su madre. Colgó, pero siguió agarrando el teléfono como si la verdad se hubiera dicho con demasiada suavidad, como si la hubieran descartado con demasiada facilidad. Esa noche, en su oficina en casa, Caleum estaba sentado frente a su portátil. En la pantalla, un perfil. Seren Vale, actriz de teatro, créditos modestos, algunas campañas publicitarias centradas en la familia. Su asistente había dicho, no hace preguntas. Es fácil trabajar con ella. Eso lo había hecho decir que sí, no porque fuera fácil, sino porque todo lo demás ya era demasiado difícil. Echó un vistazo rápido a sus fotos, cabello oscuro, figura esbelta, pero no frágil. Había una luz en sus ojos, de esas que no se pueden rastrear hasta su origen. Como una mancha descolorida por el sol en una pared vieja, tan familiar que te hacía sentir como si ya hubieras estado allí antes. Llegó a tiempo con un pequeño paraguas plegado, el abrigo manchado por las primeras lluvias de la temporada. Llevaba poco maquillaje, pero su rostro tenía una extraña gravedad. Cada expresión parecía vivida, no actuada. Puedes llamarme Seren, dijo en voz baja. Haré bien mi papel. Solo tienes que hacerle creer que quien se fue ha vuelto, así que es solo una fiesta. Seren sonrió, sin saber si sus palabras eran suyas o una línea de un guión que alguna vez había memorizado. A veces un día basta. Lyra abrió la puerta al sonar el timbre. No salió corriendo como siempre. No preguntó quién era. Simplemente se quedó allí parada un breve segundo. El tiempo contuvo la respiración. Seren no se arrodilló ni habló primero. Simplemente metió la mano en su bolsillo y sacó una cinta azul pálido, con los bordes ligeramente deshilachados. Te traje esto, dijo, colocándolo con cuidado en la mano de Lyra. Lyra no miró el listón de inmediato. Miró a Seren largo y tendido y susurró. Mamá solía atarme lazos como este, pero solo lo veo en mis sueños. Las palabras no fueron un golpe. Se desplegaron como una verdad que esperaba aire por mucho tiempo.
Caleb observaba desde la distancia. Vio la luz florecer en los ojos de Lyra, no la que brillaba cuando recibía un juguete nuevo o veía sus dibujos animados favoritos, sino algo más, como escuchar una canción de cuna por primera vez en años, una que padre e hija habían intentado olvidar. Su mano de repente sintió frío, no por la lluvia, sino por la aterradora sensación de que algo que había construido, algo que se suponía seguro, fingido, temporal, se estaba volviendo real. Y eso, más que nada, era lo que lo asustaba. Esa noche, la casa del amanecer se sentía diferente, no porque hubiera entrado un extraño, sino porque el viejo silencio que una vez reinaba en cada habitación ya no llovía solo. Todo permanecía inalterado. El sillón de cuero, el resplandor dorado de la lámpara de mesa, el zumbido constante de la calefacción. Sin embargo, entre esos sonidos familiares había algo más. Ligero, cálido y desgarradoramente frágil. Lyra se durmió temprano, agarrando la cinta en la mano como si temiera que se desvaneciera en el momento en que abriera los ojos. Caleb estaba de pie en la puerta, observándolas a las dos, madre e hija, tumbadas una al lado de la otra en la cama, como una fotografía que quizás alguna vez tuvo, pero no podía recordar. No podía identificar la sensación que crecía en su pecho. No era miedo, no exactamente, ni alegría. Se movía bajo la superficie como agua bajo el hielo, informe, silencioso, pero innegablemente vivo. El lunes por la mañana, Lyra se despertó más temprano de lo habitual. Se ató el pelo, se puso los zapatos en los pies equivocados y caminó con una confianza que cometió el error. Irrelevante. Seren preparó el desayuno, enrolló huevos y tostó pan. No era la típica sonrisa de Caleum, pero Lyra comió cada bocado. Incluso rió, no con su habitual sonrisa breve y educada, sino con algo que brillaba desde lo más profundo, como si alguien hubiera tocado una cuerda vieja y hubiera descubierto que aún sabía cantar. Quilum estaba en la cocina, con la taza de café en la mano, intacto. Se sentía como alguien excluido de un círculo en el que se suponía que debía ser el centro de esa historia de la noche anterior. Lyra se volvió hacia Seren con los ojos muy abiertos. Se lo conté a mi maestra. Me preguntó cómo lo recordabas tan bien. Seren sonrió, dando golpecitos al borde de un plato. Es una historia que mi madre me contó una vez, pero hacía años que no la recordaba. Quizás me ayudaste a encontrarla. Caleb se dio la vuelta. Esa historia del hada que perdió su anillo y siguió la voz de una niña para encontrarlo no estaba escrita en ningún sitio. Era la que la madre de Lyra le susurraba cada noche, una historia que solo 3 personas conocían. Salió al porche trasero, donde la luz de la mañana se extendía sobre el suelo de madera. Respiró hondo y se preguntó, ¿será solo una coincidencia? ¿O algo más profundo ha empezado a arraigarse? Esa tarde llegó temprano a casa solo para observar. Pero lo que vio no fue una actuación. Era algo demasiado real, demasiado simple para ser una puesta en escena. Lyra y Seren estaban reordenando libros en la estantería. Cayó uno, un volumen rojo con letras descoloridas. Preguntas que los pequeños suelen hacer. Lyra se quedó sin aliento. Solías leerme esto. Recuerdo la portada roja. Seren se quedó paralizada. Yo también lo recuerdo, pero no estoy seguro de dónde. Caleb salió silenciosamente al pasillo. Abrió un cajón y sacó una vieja fotografía. 3 figuras en un jardín soleado, con el brazo alrededor de una mujer de cabello oscuro. En el otro, un recién nacido, con una pequeña mano sujetando una cinta pálida. De vuelta en la habitación, Lyra dibujaba. Dibujó la mañana. Cabello oscuro, ojos tiernos, una mano ofreciendo una tostada caliente. Nadie se lo había pedido. Simplemente, su pequeño corazón quería guardar algo antes de que desapareciera. Esa noche, después de que Lyra se durmiera, Quilum le preguntó a Seren, ¿dónde oíste la historia del anillo? Serene hizo una pausa. No lo sé. Simplemente salió cuando Lyra preguntó, como un recuerdo que tomó prestada mi voz. No dijo nada.
Pero en su interior, lo imposible se acercaba más que nunca, y eso, más que nada, lo dejaba inseguro. ¿Debería detenerse ahora, antes de que se volviera demasiado real? Y adéntrate en ello, aun sabiendo que un día la belleza de todo podría derrumbarse. ¿Y tú, si estuvieras en el lugar de Caleum, qué harías? ¿Te detendrías cuando la realidad empiece a sentirse demasiado real? ¿O seguirías adelante sabiendo perfectamente que incluso el sueño más frágil late? Deja que la respuesta flote suavemente en tu mente. Porque en algún lugar de la siguiente escena, puede que sea tu propio corazón el que se pregunte. Hay noches en las que el silencio se convierte en una elección. No porque no haya nada que decir, sino porque cada palabra corre el riesgo de romper algo que aún intentas mantener entero. Caleb no podía dormir. Salió al balcón y miró a través del cristal hacia la habitación de Lyra. El resplandor meloso de la lamparita nocturna se extendía sobre dos pequeñas figuras. Una niña soñando con un mundo donde finalmente tuviera una madre y una mujer intentando encontrar su lugar dentro de ese sueño, como si también pudiera ser el suyo. En lo más profundo de su ser, el viejo miedo volvió a despertar, no precisamente de perder, sino de lo que podría suceder si se dejaba llevar por la fe. La mañana transcurrió como cualquier otro viernes, aunque nadie mencionó la fiesta del colegio, la razón por la que todo esto había comenzado. Lyra eligió el vestido morado de flores que su madre una vez había admirado. «Hoy vendrás al colegio conmigo», dijo, y luego se giró hacia Seren. «¿Puedes peinarme como la primera vez?». Seren asintió. Le temblaban las manos ligeramente mientras cepillaba el suave cabello de Lyra como si tuviera miedo. Un movimiento en falso haría que el momento se desvaneciera. Caleb estaba de pie fuera de la puerta, observando a través de la estrecha franja de luz. En la suave luz de la cocina, donde el calor emanaba del horno y persistía el olor a tostadas con mantequilla, algo así como una familia existía sin necesidad de nombre. Y fue eso mismo lo que lo hizo decidir. Después de dejarla, le pidió a Seren que esperara en el coche. «Después de hoy se acaba», dijo, sin mirarla a los ojos. Seren se quedó paralizada. «¿Por qué?». Está empezando a creer en algo irreal. Su voz era seca, como una puerta vieja que se cierra contra el viento. «Como hiciste un trabajo demasiado bueno. Ese es el problema». Seren no dijo nada. Sus ojos no reflejaban culpa ni sorpresa. Solo silencio. Un silencio profundo e imperturbable. La fiesta escolar se celebraba en un pequeño patio con césped. Los niños corrían riendo a gritos, con las manos pegajosas de helado. Lyra aferró la mano de Seren al pasar. «Puestos y juegos». La presentó con orgullo. «Esta es mi mamá. Cuenta los mejores cuentos de hadas. Incluso recuerda mi canción favorita». Killum observaba desde lejos. Vio cómo se iluminaban los ojos de Lyra cada vez que miraba a Seren. La forma en que apretaba su mano como si fuera a perderla si la soltaba. La gente sonreía. Nadie lo cuestionaba. Una madre, una hija, normal, tan dolorosamente normal que le daban ganas de romperla. De camino a casa, Lyra estaba sentada en el asiento trasero con un pequeño recuerdo de fiesta en la mano. Caleum habló. «Después de hoy, no necesitas volver». Seren lo miró y, por primera vez, su mirada no era tranquila. Estaba desorientada, como a alguien a quien le dicen que nunca será bienvenido en un lugar al que cree pertenecer. Lyra abrió los ojos. No había estado durmiendo. «¿Qué dijiste, papá?». «Solo eso. La señorita Serene tiene que volver a su trabajo». El silencio llenó el coche. No. Fuerte, no enfadado, pero con la suficiente intensidad como para enfriar el aire. Entonces Lyra dijo muy suavemente: «Recuerdo cómo olía el pelo de mi madre». Las palabras rompieron algo dentro de Caleum. No con un estruendo, sino como agua derramándose de un vaso ya demasiado lleno. Se detuvo. «No puedes confundirte, Lyra». «No estoy confundida», susurró con voz temblorosa. «Esa es, de verdad, mi madre, mi padre».
Seren se giró, con la cara hacia la ventana, la mano apretada sobre el regazo como para sujetar algo que sabía que no podía retener. Kalem respiró hondo. Luego cogió el teléfono y le envió un solo mensaje a su asistente. Termina el contrato. Nadie habló durante el resto del viaje. Cuando llegaron a casa, Lyra no entró enseguida. Se sentó en los escalones de la entrada, sosteniendo la cinta azul pálido en las manos como una carta sin remitente ni dirección, pero de alguna manera aún segura de dónde pertenecía. Seren se quedó de pie. No se despidió. No abrazó a la niña que de alguna manera había encontrado y que ahora tenía que dejar. Simplemente caminó hacia la estantería y colocó las preguntas que suelen hacer los pequeños en su lugar, justo donde habían pertenecido hacía mucho, mucho tiempo. No todas las despedidas son ruidosas. Algunas llegan envueltas en silencio, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Seren salió a la mañana siguiente puntual, como siempre. Pero esta vez, nadie la recibió en la puerta. Ningún pequeño paso corriendo a saludarla, ni ojos brillantes que la miraran, esperando lo que ya se había vuelto familiar. El sol brillaba, una tenue luz de principios de temporada, lo justo para aclarar la distancia entre personas que alguna vez creyeron estar cerca. Llevaba poco, una pequeña maleta con ruedas que apenas hacía ruido, pero lo suficientemente ruidosa como para amortiguar el temblor en su interior. Algo se había perdido. Tal vez solo un rollo. Tal vez algo a lo que aún no había encontrado el nombre. La sala de casting estaba en el tercer piso de un pequeño teatro enclavado en una parte antigua de la ciudad. El mismo lugar donde Seren había actuado a sus 20 y pocos. Nada había cambiado. Paredes encaladas, ventanas altas que filtraban la luz, polvo suspendido como aliento en el recuerdo. Se sentó erguida, con el guión doblado sobre el regazo. A su alrededor, todos parecían más jóvenes, más ruidosos, rebosantes de la energía de quienes aún creían tener docenas de vidas por delante. Ya no estaba segura de en qué vida se encontraba. La llamaron. El director, un hombre de mediana edad, le dedicó un pequeño gesto de asentimiento al entrar. No sonrió, pero tampoco tenía frío. La observó como un artesano estudiando las grietas de una vieja pieza de porcelana. Página 17, escena 5. La madre ve a su hijo por primera vez en 5 años. Sin líneas, solo tus ojos. Serena sintió y entró en el pequeño escenario sin luz. Sin focos, sin música. Solo vacío. Cerró los ojos un segundo, y al abrirlos, todo lo demás pareció desvanecerse en un solo punto. El aroma del cabello de una niña, el sonido de pies descalzos sobre el suelo de madera, una manita rozándole la mejilla en una tarde dorada. No sabía si estaba actuando o recordando, un latido acelerado, luego una leve opresión en la sien. Se llevó la mano a la frente, pero las rodillas le fallaron. La habitación se volvió borrosa como si alguien hubiera apagado las luces sin previo aviso. La ambulancia no llegó con sirenas como en las películas. Todo llegó suave, ordenado, en silencio. La llevaron al hospital como alguien que esperaba desde hacía tiempo. En una habitación blanca y vacía, Seren yacía en la cama, con la mirada fija en el techo. Algo volvía. No imágenes, sino sentimientos, como tocar algo familiar y no saber su nombre. Entró un médico con una pila de historiales en la mano. La miró un momento antes de hablar. ¿Alguna vez has tenido un accidente de coche? ¿Hace unos 6 años? No respondió de inmediato. Simplemente lo miró como si le hubiera hablado en un idioma que alguna vez conoció bien, pero que había olvidado. Existe la posibilidad, dijo con suavidad, de que haya sufrido una lesión en la cabeza. Los registros están incompletos, pero hubo un caso de emergencia en 2019. Mujer, sin identificación, con pérdida temporal de memoria por traumatismo craneoencefálico leve. Desapareció. Tras recibir el alta, Serene se giró hacia la pared. No, miembro, pero no todo necesita recuerdos para sentirse real. Esa noche,
Soñó algo extraño. Entró en una habitación soleada. Se oían risas, risas de niños. Una cinta azul pálido yacía sobre la mesa y alguien, quizá ella misma, susurró, «Mamá está aquí». Se despertó empapada en sudor, con los dedos firmemente apretados alrededor de la esquina de la manta, como si intentara aferrarse a algo que ya se le escapaba. Por primera vez en años, no estaba segura de quién era, pero sabía a dónde iba. Y quizá no todos los papeles empiezan con un guión. En los días siguientes, ninguno de los tres habló del otro. Lyra se quedó más callada. No triste exactamente, solo distante, como si un recuerdo que empezaba a tomar forma hubiera sido suavemente cubierto con una fina capa de algo pálido e olvidable. Caleum tampoco lo mencionó. Se sumergió en el trabajo con una calma que casi resultaba sospechosa. Pero cada noche, después de apagar su portátil, su mirada se posaba en la silla vacía donde Seren se sentaba a leer cuentos en voz alta. Los libros seguían abiertos, como si alguna parte de la historia aún no se hubiera contado. Fue una de esas noches que decidió ir al hospital. Al principio, solo fue cuestión de decencia. Quizás había reaccionado exageradamente y una disculpa. Aún debía llegar tarde. No sabía que lo que le esperaba allí era más que una respuesta. La sala de larga estancia del hospital se encontraba enclavada entre altos edificios, su luz ámbar suavizando los límites del tiempo, dándole la sensación de un lugar suspendido fuera del mundo. Caleb estaba de pie en la recepción, con las manos en el abrigo, los bolsillos y la voz baja mientras preguntaba por una mujer ingresada unos días antes. Sin identificación, sin familia, posible pérdida de memoria. La enfermera lo observó un momento como si intentara decidir qué papel desempeñaba en una historia que aún no se había escrito. Entonces señaló por el pasillo hacia la última habitación. Seren estaba sentada junto a la ventana, con una manta gris pálida sobre los hombros. En su regazo había un dibujo arrugado, con colores descoloridos y bordes borrosos, pero sin duda obra de una niña. Una casa con humo en espiral, 3 figuras de la mano. La mujer del centro llevaba un vestido largo y cabello oscuro. Caleb se quedó paralizado. Había visto ese dibujo antes. No una copia. No algo parecido. El dibujo que Lyra dibujó cuando tenía 3 años. El que había escondido bajo la almohada durante meses antes de dárselo a su madre justo antes de irse y no volver jamás. Entró en silencio en la habitación. Seren levantó la vista. Su expresión no era clara, solo un destello en sus ojos que se iluminó y se apagó al instante. «¿Dónde encontraste ese dibujo?», preguntó. Ella le dio la vuelta. En el reverso, con letra infantil temblorosa. «Para mamá. Para que nunca me olvides». «No lo sé», dijo en voz baja. «Estaba en mi bolso». Hizo una pausa, con voz insegura. «No recuerdo haberlo puesto ahí. Ni siquiera sé cuánto tiempo lo tengo». Caleb la miró fijamente. Todo lo que una vez había descartado como premeditado, demasiado conveniente, demasiado casual, ahora estaba ante él, silencioso, innegable. Salió del hospital sin decir nada más, pero con la mano apretada en el bolsillo de su abrigo, donde aún reposaba la vieja fotografía, intacta por el tiempo, intacta por la duda. Esa noche, después de que Lyra se durmiera, abrió su portátil, no para trabajar, sino para buscar. Mujer desaparecida. Accidente. Pérdida de memoria en 2019. Suburbios del oeste. Docenas de resultados. Se desplazó hasta que sus ojos se posaron en un titular desgastado. Mujer no identificada sobreviviente de un solo accidente de coche en Hollow Creek Hill. Ningún recuerdo, salvo el nombre. Seren Caleum se detuvo. Sin apellido, sin familia, nadie vino a buscarla. Y nadie la buscó. Imprimió el artículo, recortó el titular, lo dobló en 3 y lo guardó en su cajón, pero no lo cerró con llave. A la mañana siguiente, después de dejar a Lyra en la escuela, condujo en otra dirección. El ala administrativa del hospital estaba silenciosa y fría.
Entregó el expediente del accidente y dijo que estaba verificando la identidad por un asunto legal. Clark lo examinó brevemente y luego sacó un formulario de admisión al hospital. La firma era irregular, insegura. Seren Val. Le temblaba la mano. No había papeles, pero sí una muestra de cabello almacenada para referencia de ADN. Presentó una solicitud de análisis. De regreso, puso música, una suave sinfonía. Pero lo que resonaba en su interior era la voz de Lyra. Recuerdo cómo olía el cabello de mi madre. La frase de mi hijo, una vez descartada como un deseo, ahora la pieza final de un rompecabezas que se revela. No sabía si estaba listo para la verdad. Pero no había vuelta atrás. Algunas verdades no caen como un trueno. Caen silenciosamente, como la última gota en un vaso ya lleno. Tras someterse a la prueba de ADN, Caleum salió del hospital con paso pesado. Pero lo que más le pesaba era el silencio en su interior. Ya no eran dudas, sino el miedo de haber sabido la verdad desde siempre, pero le faltaba el valor para decirla. Esa noche se sentó solo en su estudio. La lámpara del escritorio proyectaba un suave halo sobre la carpeta abierta. El dibujo de Lyra yacía junto a una taza de té que se enfriaba. Su teléfono estaba boca arriba, como si esperara una llamada que pudiera. No pasó nada. No llegó ninguna certeza. Pero algunas decisiones deben tomarse, no porque las cosas estén claras, sino porque no podemos vivir en la oscuridad eternamente. A la mañana siguiente, el cielo no trajo ni sol ni lluvia. Solo un día suspendido entre nombres. Caleb condujo al hospital otra vez. No puso música. No había nada que lo calmara. Su mente se sentía vacía, sin sonido, como si ni siquiera Melody supiera dónde encontrar eco. Seren estaba sentada en el jardín del hospital. El único lugar con un toque de verde y un viejo banco de madera. La luz caía suavemente sobre su cabello, capturando mechones cobrizos, como si algo de una vida pasada aún brillara allí. Caleb se detuvo a unos pasos. No sabía si empezar con una disculpa o una pregunta. Ella levantó la vista, sin sorprenderse, como si supiera que vendría. ¿Pasa algo?, preguntó, con la voz suave como el viento. Caleum se sentó a su lado. Abrió su bolso bandolera, sacó el viejo artículo impreso y el dibujo, ahora sellado en una funda de plástico transparente. ¿Recuerdas quién te dio esto? Seren tomó el dibujo. Sus ojos se posaron en la escritura del reverso, como si recorriera cada letra temblorosa, cada mancha de tinta. No, dijo en voz baja, pero me resulta familiar. No la imagen, sino la sensación. Caleb exhaló. Creo que es hora de decirte algo. Aunque no tenga pruebas lo suficientemente contundentes para estar seguro. Hizo una pausa, no porque las palabras fueran difíciles, sino porque era su corazón el que temblaba ahora, no su voz. Puede que seas la madre de mi hija, Seren todavía. No con el dramatismo de una actriz de profesión, sino como alguien cuyo cuerpo entero olvidó momentáneamente cómo ser. Qué triste es la lesión en la cabeza, la pérdida de memoria, ese dibujo que hizo Lyra, el cuento de hadas que solo su madre conocía, y la forma en que la mirabas. Sostuvo su mirada. Nadie puede actuar así. Seren se recostó, sus manos se asentaron, su estómago como si intentara contener algo que subía demasiado rápido para contenerlo. Entonces, ¿qué esperas que haga con esto? Nada, dijo. Solo pensé que si realmente eres la madre de Lyra, mereces saber y elegir. Una brisa pasó, dejando caer una pequeña hoja en su palma. La miró y luego la dobló una vez con pulcritud. No estoy lista, no para ser alguien, sino para enfrentarme a quien podría haber sido. Él asintió. No tienes que hacer nada ahora, pero no impediré que Lyra recuerde a su madre, ya sea a través del recuerdo o del sueño. Se quedaron sentados en silencio un largo rato como si las palabras hubieran caído al suelo y ahora solo el tiempo pudiera hacer crecer algo de ellas. Cuando Caleum finalmente se fue, no miró atrás.
Pero algo dentro de él se sintió más ligero. Por primera vez, no porque las cosas se hubieran resuelto, sino porque había dejado ir la necesidad de controlar el final. Y en ese momento, la luz grisácea se suavizó, revelando una fina franja azul. Frágil, pero suficiente para creer que el mañana podría comenzar. Si has seguido esta historia hasta ahora, quizá también la hayas sentido. Las cosas para las que aún no tenemos nombre. Esta historia no ha terminado. Y me gustaría invitarte a seguirla hasta el final. Sigue el canal para no perderte los próximos capítulos, porque quizá en el viaje de Lyra, Seren y Quilums, encuentres un trocito de ti que una vez dejaste atrás. Desde aquella tranquila reunión en el jardín del hospital, no había pasado mucho tiempo, pero entre horas algo se había espesado, como un significado que tardaba en surgir, asentándose en capas silenciosas que nadie había leído la primera vez. Caleum no insistió. No dijo nada más sobre la prueba de ADN. No pidió citas, no preguntó si el sarín estaba listo. Pero cada noche, al ver a Lyra dibujar, al verla aferrar en silencio la cinta como un trocito de su propio corazón, sentía que algo regresaba. No a través de palabras, sino a través de su presencia. Seren no se acercó, en realidad no. Pero un día la llamó brevemente, solo para preguntar cómo estaba Lyra, y eso fue suficiente. Caleb le dijo que si quería, podía pasar alguna noche. Sin expectativas, solo para sentarse. La casa estaba en silencio, suavizada por la lluvia apática de principios de temporada. En la sala, la lámpara proyectaba un tenue resplandor dorado sobre Lyra, que se había quedado dormida en el sofá, con la cabeza hundida en un cojín de felpa, todavía sosteniendo un libro de cuentos de hadas abierto en una mano. Seren estaba sentada cerca. No tocó a Lyra, solo la observó. Su mirada recorrió cada línea del rostro de la niña, la delicada nariz, los labios entreabiertos, un mechón de cabello suelto que cruzaba su frente. Desde algún lugar lejano, una canción de cuna se despertó. No un sonido, sino un recuerdo. Al principio, era solo una sensación, luego una melodía. Faltaba la letra, pero era demasiado familiar para olvidarla. Como entrar en una habitación desconocida y percibir un aroma que te hace querer quedarte porque, de alguna manera, ya has estado allí antes. Seren cerró los ojos. Las imágenes llegaron, desordenadas y tiernas. Un techo de tejas, una cuna blanca, pequeños dedos entrelazados con los suyos. Recordó haber estado sentada así antes, en otra tarde lluviosa, leyendo un cuento cuyo final ambas conocían. Se inclinó hacia adelante y susurró, sin saber si era para Lyra o para ella misma. Siento haberte dejado. Una gota cayó sobre su, y no sabía si era lluvia, una lágrima o algo intermedio. Lyra se movió levemente, pero no abrió los ojos. Sus labios apenas se movieron. He estado esperando. Si las palabras provenían de un sueño o de un corazón despierto, nadie podía, dice, solo por un instante. El mundo pareció detenerse como si el tiempo mismo hubiera inclinado la cabeza para escuchar. Caleb estaba en el umbral, con la mano apoyada ligeramente en el marco de la puerta. No entró, no habló, pero su mirada fue una silenciosa puntuación al final del momento. No había necesidad de un final porque todo ya había llegado a su fin. Los miró. Una mujer que apenas comenzaba a reclamar su nombre. No se necesitaban documentos. Y un niño que la había perdonado antes de saber lo que había sucedido. Por primera vez, Caleum comprendió que algunas cosas no se pueden manejar. La familia no es un proyecto. No sigue un plan. No viene con contratos ni garantías. Solo llega cuando dejamos de intentar contenerlo. Después de esa noche, todo en la casa pareció ralentizarse, pero no la lentitud del vacío. Era el ritmo suavizado de algo que sanaba silenciosamente. Lyra empezó a dormir más profundamente. Se acabaron los gemidos de medianoche y la búsqueda inquieta del rincón familiar de su manta. Seren se quedó más tiempo, ya no era una invitada, ya no era un rollo.
Se movía por las habitaciones como quien regresa a un espacio que una vez fue suyo. Cada paso, cada taza, cada aliento rozando los tenues contornos de una vida olvidada. Kilum hablaba menos, pero su silencio ya no era tenso. Parecía un hombre que había dejado de intentar contener lo que ya no necesitaba contenerse, solo permitiéndole permanecer, suavemente como el aliento. La última noche de la semana, la lluvia caía en hilos silenciosos. No fuerte, lo justo para envolver la casa en un silencio suave y húmedo, como el tiempo que se cubre los hombros con una manta gastada. En la pequeña habitación, Lyra yacía entre dos almohadas, con los ojos muy abiertos. A su lado, Seren leía un cuento sobre una princesa con un reloj sin manecillas. Un cuento que Lyra había inventado la noche anterior. La voz de Seren era baja, irregular, pero palpitante. Ya no leía como si estuviera contando una historia. Leía como si estuviera escuchando, dejando que cada palabra se absorbiera. De vuelta en sí misma, Lyra la interrumpió, su voz apenas por encima de su respiración. «Mamá, ¿y si un día me olvidas de nuevo?» La pregunta cayó como una hoja que roza la superficie de un lago en calma. Leve, pero suficiente para ondular el mundo entero. Seren, habla. A la suave luz de la lámpara de noche, su rostro pareció disolverse en un silencio demasiado profundo para nombrarlo. Pasó un largo momento. Entonces se inclinó, posó la mano sobre el cabello de Lyra y susurró: «Entonces cuéntamelo otra vez desde el principio. Cuéntalo como un cuento de hadas, y creeré cada palabra». Lyra sonrió. No era la sonrisa segura de alguien reconfortado, sino la sonrisa dulce de quien cree en un amor que no necesita recuerdos para perdurar. Cerró los ojos, aún con la vieja cinta en la mano. Seren yacía a su lado, con los ojos cerrados también. Ninguna necesitaba decir el nombre de la otra porque ambas se entendían ahora. Hay cosas que no necesitamos recordar para reconocer. Solo un corazón. En la habitación de al lado, Caleum estaba sentado solo en su escritorio. En su mano tenía una vieja grabadora de casetes, algo que creía haber desechado hacía años, solo para encontrarla escondida en el último cajón. Presionó grabar. La voz de Lyra se derramó por el altavoz, ligera, clara, vívida. Érase una vez una madre que perdió todos sus recuerdos. Pero su hija los guardó todos y se los contaba cada noche en un susurro. Detuvo la cinta, la rebobinó con cuidado y la guardó en una pequeña caja con candado, no para ocultarla, sino para mantenerla a salvo, como se guarda un fragmento de amor finalmente expresado en voz alta. Miró por la estrecha abertura de la puerta. Dos pequeñas figuras se acurrucaban una contra la otra, durmiendo. La habitación estaba en silencio, salvo por la lluvia, firme como una canción de cuna de antaño, que regresaba. Nadie sabe si la memoria contendrá el mañana. Nadie sabe quién podría volver a perderse algún día. Pero este momento fue real. Y quizás este solo momento sea suficiente para vivir, amar y creer. Gracias por acompañar a Caleum, Seren y Lyra hasta este tranquilo final. Si esta historia calmó algo en ti o despertó un recuerdo que alguna vez atesoraste, entonces hemos contado exactamente la historia que necesitábamos. Sigue el canal para unirte a las historias por venir, donde la memoria, el amor y el perdón siempre esperan ser escuchados y contados una vez más desde el principio.